¿Puede favorecer la empatía que genere una persona en su capacidad de hablar en público, sobre todo en su capacidad de comunicar a ese público? Sí, incluso a mí me gusta hablar del concepto de empatía con el público. La empatía, a mi juicio, se conforma por dos elementos. Uno es, empatía se define como esa capacidad de entender las necesidades de los demás. Podríamos hablar de empatía a través de la escucha y podríamos hablar de la empatía a través de la expresión que uno tiene. La escucha, ¿cómo puedo escuchar a mi público? Mirándole a los ojos, viendo sus movimientos, sus gestos. Una de las claves de un buen orador es la flexibilidad, la capacidad de conectar con la gente. Y en términos de expresión, que definirían esa segunda parte de la empatía, no solamente la expresión en términos verbales de lo que decimos, sino también la expresión de nuestro cuerpo, de nuestras manos, de nuestros gestos, la forma como nos vestimos. La sonrisa es clave a la hora de comunicarte con la gente. Si quieres conectar con el público, practica la empatía con el público. ¿Por qué es importante trabajar la emoción en la comunicación? A la gente le gusta que le cuenten historias. A la gente le gusta que le hablen en primera persona. Un buen comunicador lo que tiene que ser capaz es de captar la atención de su público. ¿Cómo captas la atención del público? Hablando desde la emoción, hablando desde este yo interior, contando tus propias vivencias. Las historias que parten de la emoción son mucho más impactantes. Si tu emoción puede distorsionar el mensaje que estás lanzando, lo que te invito es a que no hables, porque si estás hablando desde la emoción probablemente se te notará. Hay que llegar al corazón de las personas cuando hablamos con ellas. Yo creo que es la manera de captar su atención, es la manera de involucrarlos en nuestro discurso y que realmente nuestro discurso llegue a calar en ellos. Yo diría que son 5 las claves de la comunicación. Un único y gran mensaje, ser capaces de transmitir un único y gran mensaje. En segundo lugar, hacerlo a través de historias, de manera que envuelva a la gente. En tercer lugar, yo hablaría del lenguaje, un lenguaje adecuado, mirando a los ojos a las personas, el lenguaje propio de ellos. Hablaría también de hablar desde la emoción, hablar desde esa parte íntima. Y en quinto lugar, hablaría de intentar persuadir más que arrastrar o convencer. Tú lanza tu luz y el que quiera acercarse que se acerque. Ese es el arte de la oratoria. Para aquellos que quieran aprender a hablar bien en público, también pueden tener un referente, alguien que diga, quiero parecerme a... porque es un gran orador, o cada uno debe de potenciar sus cualidades. Sí, yo creo que sobre todo lo que tenemos que trabajar son nuestras propias fortalezas. A mí me gusta trabajar el desarrollo de la habilidad de comunicarnos en público desde las fortalezas. Si eres bueno en términos de vocabulario, si tu lenguaje es espontáneo y natural, si tienes una buena comunicación no verbal, si te gusta contar historias, anécdotas, practica eso. La naturalidad yo creo que es uno de los elementos claves de cualquier comunicador, el ser natural. Muchas veces me preguntan, pero yo es que cuando soy natural no me comporto así. Hombre, es como cuando me dicen, es que la clave para hablar en público es ser simpático. Es que no soy simpático. Pues tendrás que aprender a ser simpático. Tendrás que aprender a comportarte de una manera formal, pero desde un punto de vista natural. La clave está ahí. Yo creo que eso es uno de los elementos que hacen que nuestros mensajes sean mucho más contundentes. La naturalidad, la espontaneidad, lo que te decía antes, llegando al corazón de las personas. Hablábamos antes también de los gestos, de la ropa que llevamos. La comunicación no verbal es casi tan importante como la comunicación verbal a la hora de enfrentarse a un público, ¿no es así? Es cierto, el cómo es tremendamente importante y nos comunicamos de 3 maneras, a través de nuestro lenguaje verbal, a través de nuestro lenguaje no verbal y a través de los silencios. Los silencios, si sabes solfeo, aparecen en las partituras. Los silencios son elementos también de la comunicación. El manejo adecuado de los silencios y las pausas son clave. En términos de comunicación no verbal podríamos hablar de 3 elementos. El paralenguaje, es ese leer entre líneas, el lenguaje de los gestos y el lenguaje contextual. En un mensaje, el 7% del impacto del mensaje se debe a tus palabras, el 35% a la entonación que utilizas y el resto al lenguaje no verbal. Si existe disonancia entre tus palabras y el lenguaje no verbal, la gente se cree más el lenguaje no verbal, con lo cual invito a que la gente tenga cuidado en lo que dicen sus gestos, sus palabras, porque es muy difícil reforzar tus ideas, tus palabras con los gestos.
Eso es muy difícil hacerlo, pero al menos lo que tenemos que pretender es que nuestros gestos no desvirtúen el mensaje que estamos lanzando. Claro, porque el objetivo realmente es que ese mensaje llegue al público, si no, no se produce la comunicación, ¿verdad? Efectivamente, todo mensaje, toda conferencia, todo discurso tiene que responder en 2 líneas a la pregunta de cuál es la idea principal que quieres trasladar. Ese es tu objetivo, trasladar esa idea. Si no consigues conectar con tu público, si no haces tu mensaje atrayente. Si yo te pongo a tu disposición un cesto lleno de caramelos y te digo que elijas uno, seguramente elegirás aquel con el sabor que te gusta, pero sobre todo te fijarás en el envoltorio. Los envoltorios son claves. Todo discurso tiene 3 partes. Esto ya está inventado desde hace mucho tiempo por los griegos: el inicio, el desarrollo y el fin. Busquemos inicios impactantes, desarrollemos nuestro discurso y hagamos conclusiones impactantes. Discursos circulares, donde captemos la atención del público. Iniciemos nuestros discursos con una pregunta. La ironía no me gusta mucho, pero también puede captar. Mostremos alguna imagen. Son elementos que contribuyen a captar la atención del público. Desarrollemos el contenido y cerremos haciendo alusión al inicio de nuestra conferencia y tendremos gran parte del éxito de nuestro discurso asegurado. La ironía puede ser un recurso peligroso si no es bien interpretado, por lo menos. Efectivamente, esos son lo que yo llamo apuestas de alto riesgo. Es como el sentido del humor. Si te salen bien, probablemente estupendo, exactamente. Si te sale mal, te juegas la credibilidad y el resto del discurso. Y hay que tener muy en cuenta también la sensibilidad de los oyentes. No importa tanto lo que tú dices, sino lo que capta la gente. Lo que verdaderamente importa es lo que ellos entienden. Con lo cual tienes que estar muy pendiente de todos estos elementos que hacen de ti un buen orador. Y ya para terminar, Julio, vamos a sintetizar cuáles son los adjetivos claves para definir a un buen comunicador. A mi juicio son 4. En primer lugar, un buen orador debe ser una persona creíble, y la credibilidad se logra a través de la naturalidad, del conocimiento. En segundo lugar, yo hablaría de la conexión, la capacidad de conectar con la gente. Mira a la gente a la cara. Mírale a los ojos, conecta con ellos, háblales en su propio lenguaje, cuéntales historias, escúchales. En tercer lugar, yo hablaría desde la naturalidad. La naturalidad es clave, la espontaneidad, que no está reñido con la preparación. Cuanto más nos preparamos, más posibilidades tenemos de ser naturales. Y en cuarto lugar, y para terminar, la concreción. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Sin duda. Voy a hacer un inciso a eso que has dicho, porque sí que es importante llegar al público con un lenguaje que comprenda. Es decir, no se debe dirigir a un público con tecnicismos cuando ese público no es especializado. Y a veces eso no se tiene lo suficientemente en cuenta en los discursos, creo. Sí, estamos en una sociedad donde escuchamos poco, donde imperan normalmente los monólogos, a través del tecnicismos, a través de un lenguaje rebuscado. Seamos nosotros mismos. Si no usamos corbata normalmente, no pretendamos ir de traje y corbata, nos sentiremos incómodos. Si no utilizamos determinados términos, cuando hablamos en público, no los utilicemos. Seamos naturales, seamos nosotros mismos. Y la naturalidad, yo creo que es algo que a través de la práctica, volviendo de nuevo al principio, el secreto del que tú hablabas, se consigue sobre todo a través de la práctica, de la constancia. Pues muchas gracias, Julio Rodríguez, socio director de Abanda Consultores. Y ustedes ya lo han visto, hablar en público no se limita a tomar la palabra y soltar un discurso. Hablar en público consiste en lograr establecer una comunicación efectiva con el mismo, en la que uno sea capaz de transmitir sus ideas. Tomen buena nota de los consejos y advertencias que hoy se han hecho en este programa, y si no les resultan efectivas, si tienen algo que aportar o alguna crítica que hacernos, no duden en ponerse en contacto a través de nuestro correo electrónico capitalhumano@intereconomia.tv. Nos volveremos a ver muy pronto. Hasta entonces.